Buenas noches, hermanas, hermanos, amigos, amigas, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer primero que nada a Yasmina Chambí, que está allí conectada, y 310 personas más. Que Dios les bendiga, gracias por compartir la palabra conmigo. Es siempre la palabra de gran bendición. Y yo les voy a invitar a que estén buscando en primer carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24. Y vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Bueno, tenemos una porción bíblica muy bonita, que es una porción de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dios bendiga a mi hermana y pastora Carmen Santiago Padilla. Buenas noches, mi hermana, que Dios le bendiga mucho, pastora. Y gracias por compartir conmigo en esta noche. Espero que sea de bendición y que pueda transmitir algo de lo que Dios pone en mi corazón. Bueno, les estaba diciendo en Corintios, primer carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Es una porción bíblica muy linda, y tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo tenía la misma forma de transmitir o de enseñar el Evangelio, tenía la misma forma, usando cosas conocidas para enseñar las cosas desconocidas. O sea, usando lo que el mundo conocía en ese momento para enseñar las cosas desconocidas, las cosas espirituales, y poder aprenderlas. Entonces, apóstol Pablo buscaba cosas conocidas también como el Señor. Y en esta porción bíblica vamos a ver que allí en Corinto se celebraban las Olimpiadas, ¿sí? Lo que comúnmente hoy día conocemos como las Olimpiadas. Y en esta porción bíblica vamos a ver diferentes clases de deportes, ¿sí? Muchas veces el apóstol Pablo predicaba enseñando y comparando, por ejemplo, al Evangelio y nuestra carrera en el Evangelio como un soldado, ¿sí? Muchas veces habla como alguien que planta una planta y dice quién es el que da el crecimiento. También dice él, como perito arquitecto, yo ya he puesto el fundamento, que es Jesucristo. Quería decir, bueno, estos son los cimientos para que construyan ustedes sobre este fundamento o estos cimientos, pero fíjese cada uno cómo construye su vida. En este pasaje se trata de deportes y de diferentes deportes, como nosotros conocemos en las Olimpiadas. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Acá ya les estaba hablando de las carreras que hay en las Olimpiadas. Y estaba comparando y diciendo, bueno, ustedes saben que cada
cada uno de aquellos que corren en el estadio, corren, en realidad, después de haber tenido un entrenamiento, ¿sí? Y quiero decirles que estas personas descansaban 2 meses y tenían 10 meses de entrenamiento. Y dice, bueno, en estas Olimpiadas que nosotros conocemos, dice Pablo, bueno, en el estadio todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio, ¿sí? O sea que en cualquier lugar que haya competencias de lo que sea, siempre hay uno que se lleva el premio o los laureles como en aquellos tiempos, ¿sí? Nosotros le decimos laureles porque era una simple corona de laureles, pero lo que interesaba es que se había ganado esa corona. Y dice, corred de tal manera que la obtengáis, ¿sí? Pero acá ya comparando la carrera con la carrera cristiana que tenemos, está diciendo, bueno, ustedes en esta carrera cristiana, siguiendo a Jesucristo, el camino que marca Jesucristo, la ruta que marca Jesucristo en esta carrera, dice, bueno, corran de tal manera que obtengan la corona, ¿sí? Corran de tal manera que obtengan cada uno la corona. Y bueno, vamos a ver que hay muchas formas que compara el apóstol Pablo aquí con diferentes deportes y es para que veamos cómo es, comparando la vida de un deportista con uno que está en el Evangelio y viendo cómo debe correr. Él está enseñando acá cómo debemos correr. Pero primero que nada, Él está diciéndonos que corramos de tal manera que obtengamos la corona de vida que Jesucristo tiene para nosotros, ¿sí? Muchas veces podemos ver en la iglesia que hay personas, entiendo yo, por ser nuevos, llegar a un lugar y se encuentra con mucha gente y bueno, se cantan coritos, se alaba a Dios, después se predica la palabra y bueno, las personas poquito a poco se van acostumbrando a compartir y vivir en lo que es el reino de los cielos, ¿no? El Señor decía, bueno, ciertamente aquí ha llegado el reino de los cielos, porque había llegado Él, ¿cierto? Había llegado lo más grande, lo máximo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando nosotros comenzamos también nos sentíamos que realmente, en pocas palabras, no comprendíamos nada. Pero tenemos que permanecer y aprender de las cosas del reino de los cielos, a cómo convivir. Y el problema está que hay muchas personas que van a la iglesia, pero ¿cuántas realmente están dispuestas a correr
hasta obtener la corona de vida que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. ¿Sí? Ellos sabían allí qué es lo que era una carrera. Y hoy día también sabemos lo que es una carrera deportista. A mí me gustaba mucho el deporte, principalmente correr. ¿Sí? Así que yo me formé en el ejército, donde yo estudié mecánica de aviación, y allí me formé en una forma militar, porque estaba dentro del ejército aéreo y tenía sus reglas y yo tenía que vivir dentro y a veces también afuera, conforme a las reglas del ejército, porque no podíamos tener ningún problema fuera del ejército. Yo estudiaba, como cualquiera que estudia, le decimos secundaria, y bueno, ahí aprendí a lo que es la disciplina, aunque a veces no nos gusta la disciplina, pero había que aprenderla. Y habían diferentes niveles, o sea, un grado cuando entraba, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, eran diferentes niveles, como es en el Evangelio. Las personas piensan que cuando llegamos al Evangelio es es ir y venir, sin entender que dentro del Evangelio nosotros debemos aprender cada día más de las cosas de Dios. Ahora, entendamos esto. ¿Cómo vamos a vivir en el reino de los cielos sin entender nada? Vamos a estar como el primer día que llegamos a la iglesia. Entonces, si vamos a la iglesia, debemos estar en la iglesia de tal forma que vayamos progresando y tengamos diferentes niveles, como es en el ejército. Hay personas que no alcanzan al segundo año, se podría decir, al segundo nivel, porque Dios nos pide, si observamos la palabra, vamos a ver que hay niveles espirituales dentro de lo que es el Evangelio. Y por eso muchas veces vemos a Pablo diciendo, ustedes pudiendo ya comer una vianda o una comida fuerte, acá decimos un asado, ustedes están tomando todavía leche espiritual. Son ya personas que han estado mucho en la iglesia, pero se han quedado pequeños porque no han crecido espiritualmente como se debe crecer en la iglesia. Y bueno, nosotros debemos crecer, eso debe ser nuestra meta. Saben que apenas comencé yo en el comienzo del Evangelio, inmediatamente comencé a estudiar en el Instituto Teológico, inmediatamente, porque justo comenzaba el instituto, así que pongamos un mes, 2 meses de haber llegado, ya estaba allí en esa carrera de aprender en el Instituto Teológico. Y fíjense que en todos lugares, como los que yo he comenzado, cuando comencé en el ejército, eran 120 personas. Y solo terminamos 22 personas. Cuando comencé el Instituto Bíblico también eran 120 personas. Y terminaron 34.
después de 4 años de estudiar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, uno puede comenzar las cosas, como en el Evangelio. Se puede comenzar el Evangelio, pero retirarse antes de lograr lo que uno tiene que lograr. La corona de vida que Jesucristo tiene para nosotros es algo donde nosotros tenemos que perseverar hasta el fin para obtener la corona de vida. ¿Sí? Debemos prepararnos todo el tiempo para aprender nosotros de cómo debemos vivir y también para poder transmitir a otros cómo deben comportarse como cristianos. ¿Sí? Entonces, y enseñarle a los hermanos que no pueden llevar una vida como la que llevaban antes de entrar al Evangelio, sino que debe haber un cambio espiritual, ¿sí? Debe haber un cambio espiritual en nuestras vidas, de forma que si estamos corriendo la carrera, si estamos siguiendo a Jesucristo en el camino que Él nos marca, porque Él dice, yo soy el camino, bueno, tenemos que correr la carrera buscando la santidad. ¿Sí? En las iglesias no hablan de la santidad. Las iglesias no hablan de la consagración a Dios. Sí, hablan de que hay que ir y bueno, la gente cree que es solamente estar, tener unas relaciones públicas allí, o como dicen en inglés, public relations, ¿sí? Nada más. Pero no es ir a tener relaciones públicas en la iglesia, como vemos a muchos que en vez de estar cerca del que predica están en el último lugar o a veces en la calle. Yo mismo lo he visto con muchos amigos que conocía antes y ahora. ¿Sí? Así es, la carrera esta que nos marca Dios a través de su palabra es una carrera donde tiene un montón de dificultades, problemas, obstáculos que debemos saltar para seguir corriendo. Y ya queda en lo que nosotros estemos aferrados a Dios y lo que querramos estar conectados con el Señor y dependiendo del Señor. A Dios le gusta que dependamos de Él, pero no quiere decir que tenemos que ser bebés todo el tiempo, sino le gusta que como hijos dependamos de Él espiritualmente, siendo llenos del Espíritu Santo para poder seguir esta carrera. Acá, entonces le dice, bueno, ustedes no saben que lo que corren en el estadio, a la verdad todos corren, dice, pero en esta carrera que habla Pablo, dice, uno solo se lleva el premio en esta carrera. ¿Por qué? Porque no es igual que la carrera cristiana, la carrera que tenemos en Cristo Jesús, que Él nos marca, sino es una carrera que uno solo puede ganar. Ahora, está diciendo Él, corran de tal manera que obtengan el premio. Porque en la carrera en Cristo Jesús, todos podemos obtener la corona. Todos podemos obtener la corona de vida si creemos que Jesucristo es el Señor, si creemos que su sacrificio y su derramamiento de sangre sirve para el perdón de nuestros pecados y en ese sacrificio pagó las culpas que nosotros teníamos que pagar. Acá está diciendo
ya enumerando diferentes clases de deportes, acá dice en el versículo 25, dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿sí? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y bueno, cuando está diciendo, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo les decía, ustedes miren que un luchador se cuida su parte física y también mental. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser un vencedor. Y dice, y de todo se abstiene. Nosotros podemos ver en la iglesia que siempre hay personas que realmente están decididos a seguir a Jesucristo y se abstienen de todo. O sea, que dejan el pecado de una vez. Cuando yo entré en el Evangelio, también fui medio saqueo. ¿Por qué? Porque entré en el Evangelio ya decidido a seguir a Jesucristo y comencé a preguntar qué debía hacer, o mejor dicho, qué no debía hacer para agradar a Dios. Y esa es la pregunta que se tiene que hacer las personas también, que desean seguir a Cristo de una forma espiritual conforme a la voluntad de Dios. Y decir, bueno, Dios mío, ¿qué debo hacer para seguir a Cristo y agradarte a ti, Padre Celestial? Esa debe ser nuestra pregunta. Ahora, dice acá, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos se referían a que todo aquello que le hiciera daño a su cuerpo, ¿sí? Se tenían que abstener, dejarlo. No podían estar con el alcoholismo, no podían usar drogas, no podían tener una vida licenciosa en fornicación o adulterio. Debían cuidar su mente y su cuerpo para tener la corona que habían ido a buscar a través de esa lucha, que iban a ese campeonato que comenzaban. Acá nosotros, cuando llegamos a la iglesia, también, cuando seguimos a Cristo, de todo nos debemos abstener. ¿Sí? De todo debemos abstenernos. Tenemos al apóstol Pablo que decía, está escrito en la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando seguimos a Jesucristo, para el mundo, todas las cosas les pueden parecer bien. Tener vicios de droga, vicios de alcohol, vicios de pornografía, vicios o sea, ser fornicarios o ser adúlteros, ¿sí? Y hay personas que no pueden dejar eso. Comienzan la carrera, pero no pueden abstenerse de las cosas que son
desagradables ante la presencia de Dios y siguen con las mismas cosas que hacían en el mundo, también las hacen hoy día en el camino siguiendo a Jesucristo. Entonces, estas personas no han sido bien enseñadas o no han comprendido realmente la voluntad de Dios. Y acá no se trata de nosotros, sino de la voluntad de Dios. Si realmente creemos que seguimos a Dios, si entendemos que seguimos a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, el que crea en Dios, crea realmente que Dios existe. No que vaya a la iglesia como diciendo, bueno, hoy es el día que me toca ir a la iglesia, el día donde yo tengo que hacer un acto de presencia en un templo, porque es el día que me corresponde ir a la iglesia. Y nada más. No se trata de eso. Se trata de que en donde estemos, somos nosotros el templo y somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, el que tenemos al Hijo y que tenemos al Padre. Entonces, no tenemos que vivir como que vamos al templo y ahí somos santos y después se termina todo, sino que todos los días debemos abstenernos de diferentes cosas que arruinan nuestra vida espiritual, ¿sí? Y de hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice acá. Unos se abstienen, estos luchadores, para obtener una corona corruptible. Esta corona es una corona de laureles, podemos decir, que hoy, el día que la dan se ve muy verde todo, pero pasados 2 o 3 días, y esa corona perdió su color, perdió todo, se transforma en hojas secas. Y esa no es la corona que nosotros estamos esperando de Dios. Esa es una corona corruptible. Pero la que nosotros estamos esperando de Dios es una corona incorruptible. No se puede corromper con nada. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta. ¿Sí? Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. Está escrito en la palabra, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera corro, no como tomando cualquier rumbo. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con las personas que comienzan el evangelio. Dicen, bueno, voy a la iglesia, pero llevan un rumbo equivocado. ¿Sí? Porque pareciera que pierden la brújula. La brújula nos enseña qué rumbo debemos tomar cuando estamos en una carrera o estamos viajando. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos marca el camino y Él es la brújula. O podemos decir también, a lo mejor si cae mal, pero
al GPS, ¿sí? Que nos marca el camino o nos dice el camino para dónde tenemos que ir, ¿sí? Y no debemos correr para cualquier lado. Debemos correr en el camino que nos marca nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino el Señor, como el hermano mayor siempre digo, nos demostró que se podía vivir en santidad y que cómo agradarle al Padre. Eso es una de las cosas que el Señor nos enseñó. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. O sea que si corremos, no corramos para cualquier lado, dice la palabra, sino corramos dentro del camino que nos marca nuestro Señor Jesucristo. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, va hablando de la carrera, después está hablando de la lucha, ¿sí? De los luchadores, esos que se agarran, ¿sí? Como los chinos, ¿sí? Y después está hablando de los boxeadores, ¿sí? Y dice, de esta manera peleo. Yo he estado así, como también no sé si les he dicho, que yo he estado en muchos deportes. Como argentino me debería gustar el fútbol, pero yo no sé jugar al fútbol. Ahora, sí tuve pasión por las artes marciales. Lógicamente que al llegar a Cristo tuve que dejar eso, porque no es de Dios, ¿sí? Porque hay control mental allí. Un cristiano no puede ser una persona que practica artes marciales porque trae control mental. He orado por muchos que practicaban karate para sacar demonios afuera, porque no es de Dios, tiene control mental. Y bueno, también aprendí boxeo. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, de esta manera peleo. Estaba ahí hablando Pablo y escribiéndole, inspirado en el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto, decía, bueno, yo peleo, pero no golpeo al aire con mis puños. O sea, no estoy boxeando. Sí se hace en el boxeo lo que se llama hacer sombra, ¿sí? Pero es una práctica de un rato, ¿sí? Bueno, hay muchos que hacen esto en el Evangelio. Hacen sombra, pelean con cualquiera. No existe el oponente ahí y están largando golpes a cualquier cosa, ¿sí? Al aire. Entonces, eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. De esta manera peleo, dándole al oponente, ¿sí? Donde debo darle. Nosotros, en la carrera del cristianismo, siguiendo a Cristo, nosotros permanentemente tenemos peleas con el enemigo. Estamos peleando con el enemigo cada vez que nosotros decidimos seguir a Cristo y trabajar para Él, tenemos una pelea. Y en esta pelea nosotros debemos pegarle al enemigo, ¿sí? ¿Y de qué forma le pegamos? Aprendiendo la palabra de Dios y entendiendo que Él ya está derrotado, que nosotros tenemos el poder sobre el mismo Satanás. Entonces, si estamos en la carrera, tenemos que hacerlo realmente, dándole golpes al enemigo,
¿De qué forma? Bueno, aprendiendo la palabra de Dios y viviendo en santidad, ¿sí? Viviendo en santidad. Un golpe es consagrarnos para Dios. Eso es un golpe para el enemigo, ¿sí? O sea, aprendiendo la palabra es un golpe para el enemigo, porque lo descubrimos a él como él es. Aprendemos, ¿sí? Entonces, acá dice también, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Fíjense bien, no doy golpes al aire, sino dice, golpeo mi cuerpo. Ahora, cuando él dice, golpeo mi cuerpo, ¿de qué forma nosotros golpeamos a nuestro cuerpo? Cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, cuando comenzamos a santificarnos, comenzamos a darle golpes a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra parte física y carnal quiere ir a las cosas de la carne. ¿Sí? ¿Y cómo lo golpeamos? Cuando el cuerpo quiere ir a las cosas de la carne, nosotros le decimos no. Vamos a las cosas del espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo estaba acostumbrado, nuestro cuerpo estaba acostumbrado a pecar. Estaba acostumbrado a pecar deliberadamente. Hoy si pecamos, sabemos que no debemos hacerlo. Pero cuando no estábamos en el mundo, pecábamos deliberadamente. Cuando entramos al Evangelio, ahí viene el problema para nuestro cuerpo, para nuestra carne, porque la carne nos sigue pidiendo las cosas malas que hacíamos antes. Entonces el cuerpito quiere cosas malas. El cuerpito quiere vicios. El cuerpito quiere fornicación, adulterio. Y cuando al cuerpo uno le dice no, no, y no, y no, no a las drogas, no al alcohol, no a los vicios, entonces el cuerpo está siendo golpeado. Y dice acá el apóstol Pablo, entonces, yo no peleo como golpeando al aire, sino yo golpeo mi cuerpo, no dejándome influir por la carne, sino dejándome influir por el Espíritu de Dios para agradar a Dios, porque para eso estoy siguiendo a Cristo. ¿Sí? Y dice la palabra en... a ver qué dice acá. Y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Le está diciendo, bueno, yo a mi cuerpo le enseño que debe obedecerme a mí. No que yo le obedezco a los deseos del cuerpo, sino le digo al cuerpo que me tiene que obedecer a mí. Porque si el cuerpo me obedece a mí, estoy tratando de agradar al Espíritu de Dios y al Espíritu que Dios puso en mi vida. ¿Sí? No lo contricto, sino que hago que el Espíritu que Dios puso en mí se sienta bien. Porque el pecado hace que se sienta triste. ¿Sí? Entonces, yo le digo a mi cuerpo que mi cuerpo, sí, me obedezca. O sea, lo pongo en servidumbre. Yo domino mi cuerpo, yo soy el amo de mi cuerpo y tengo como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo mío no es mi Señor, sino mi Señor es
el Señor es mi Señor de mi vida y de mi cuerpo. Dice aquí, no sea, dice, que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. ¿Sí? Esto es algo que hay que entenderlo, ¿no? No vaya a ser que uno está predicando el Evangelio a muchas personas, llevando a muchas personas a los pies de Jesucristo. Y resulta que con el tiempo uno, después de haber predicado tanto, estar otra vez en manos del enemigo y quede eliminado en esta carrera que llevo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, hermanas, amigas, amigos, esta carrera no termina nunca. Solo termina cuando uno muere. Pero uno muere sabiendo que Jesucristo tiene la corona en su mano para nosotros, la corona de vida eterna. ¿Sí? Corona de vida eterna. O sea que debemos entender que esta carrera es para siempre. Debemos predicar para siempre a Cristo, para que sea conocido por todos. Que nadie vaya a decir, no, es que a mí no me predicaron. Hoy en día está la bendición de poder predicar a Cristo a través de las redes sociales. Quien lo quiera recibir, lo recibe. Y el que lo quiera rechazar, así será. Pero así será también las consecuencias. Así que nosotros debemos trabajar en el Señor hasta el fin. Y recuerden que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Hay que entender esto. Dios no quita la salvación, sino que uno la rechaza, uno la deja y dice, yo no quiero la salvación, yo quiero vivir la vida como la he vivido siempre. Dios no te va a quitar la salvación, ¿sí? Dios no te la va a quitar, sino que la persona que no quiere la salvación la rechaza. ¿Por qué? Nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Por eso dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, entendamos esto. No es ir una vez y de una vez para siempre salvo, sino el que persevera. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, que el Señor les bendiga y que sea hasta el día viernes. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por compartir conmigo. Gracias, pastora Santiago Padilla. Gracias, hermana Chambí. Y 312 personas más que estaban conectadas. Que el Señor les bendiga.